El título de la enseñanza del día de hoy es Todos estamos en la mira. Todos estamos en la mira. Cuando una empresa empieza a tener una gran demanda de sus productos, por lo regular, incrementa su personal en el área de producción con la finalidad de cumplir las nuevas demandas que tiene en el mercado. Porque la realidad es que entre más manos hay más producción. En la pandemia, un producto que incrementó considerablemente su producción fueron los cubrebocas, porque ya no fueron de uso exclusivo del área médica, sino ahora eran de uso público, porque el cubrebocas era necesario para entrar a cualquier lugar. No lo exigían para entrar al mercado, para entrar al banco o para alguna oficina de gobierno. Sin embargo, una vez que la pandemia se estabilizó, el cubrebocas dejó de ser obligatorio en la sociedad y por lo tanto las demandas de producción bajaron considerablemente de un 100% hasta un 30%. Ahora, para que la empresa pudiera seguir funcionando, esta obviamente tiene que hacer cambios con su personal. Y aquí es donde tiene que hacer una selección para saber quiénes serán los que se quedan y quiénes serán los que se van, porque definitivamente no puede seguir operando con los mismos empleados. Ahora les pregunto, si ustedes fueran los dueños de esa empresa, ¿quiénes serían los primeros candidatos para el despido? ¿Serían los que tienen más productividad o serían los que solamente se preocupan por cumplir las demandas mínimas de la empresa? ¿Quiénes serían con los que ustedes se quedarían? Creo que lo más sabio sería dejar a los empleados que tienen más alta productividad porque son los mejores y son los más convenientes para la empresa. Sin embargo, mis hermanos, por lo que nos enseña la escritura, los que siempre deben de estar en los primeros lugares de producción, en el trabajo o en la escuela o en cualquier oficio, debemos ser nosotros los cristianos. Porque nosotros como cristianos no debemos hacer las cosas para los hombres, sino para Dios, como Pablo le dice a los colosenses, ahí en el Colosenses capítulo 3, en los versículos 22 y 23, donde les dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Es claro, mis hermanos, que nosotros como cristianos debemos de trabajar para el Señor y no para los hombres, porque Dios es nuestra máxima autoridad. Y por lo tanto, todo lo que hagamos aquí en la tierra debe ser para darle honra a Dios y nunca deshonra. La pregunta aquí es, ¿cómo es nuestro actuar allá afuera? ¿Honramos a Dios con lo que hacemos o lo deshonramos? Nunca olvidemos, mis hermanos, que Dios desde el cielo todo lo mira y por lo tanto cada uno de nosotros como cristianos todos los días estamos en la mira de Dios a través de lo que hacemos o de lo que no hacemos. Y con esto en mente, les invito a abrir su Biblia en Eclesiastés en el capítulo 11, donde veremos estos 10 versículos. Sin embargo, tocaremos este capítulo 11 con los siguientes dos puntos. En primer lugar, nuestra generosidad siempre será evaluada por Dios desde los cielos. En segundo lugar, el dar rienda suelta al corazón para satisfacer los deseos de la carne traerá consecuencias en la eternidad.
Dicho esto, dice la palabra de Dios en Eclesiastés 11:1 al 10. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aun a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes de reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdate, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Oremos. Oh Padre, te pido, Señor, que el día de hoy nos hables con tu palabra, que tu palabra siga formando nuestro carácter. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a lo que tú nos quieres decir el día de hoy, para que seamos edificados, para que nos analicemos cómo estamos viviendo y para que sigamos también adelante buscando hacer tu voluntad, Señor. Te pido, Padre, que me utilices para hacer de bendición a mis hermanos en la exposición de tu palabra y que seas tú hablando al corazón de cada uno de mis hermanos como ya lo hiciste al mío. En tus manos nos ponemos, Señor. Guíanos, Espíritu Santo, y ayúdanos. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. ¿Han escuchado un dicho que dice, aunque la mona se vista de seda, mona se queda? La intención de este dicho es que si una persona aparenta hacer algo, pero no tiene cambios genuinos en su ser, seguirá siendo la misma persona. Por ejemplo, muchas personas los domingos se levantan temprano, se alistan y se van a la iglesia. Y estando en la iglesia, alaban a Dios, escuchan el mensaje de Dios y muchas veces hasta ofrendan para la obra. Pero cuando salen del servicio, viven como el mundo, buscando las cosas del mundo, abrazando las cosas del mundo y viviendo en las cosas del mundo. Pero aquí en la iglesia aparentan ser un genuino seguidor de Jesucristo. La realidad, mis hermanos, es que si no hay una conversión genuina en el corazón de una persona, los deseos de la carne seguirán siendo los que van a controlar su corazón en el día a día. Y esto, mis hermanos, es ser una mona que se viste de seda, porque aunque vive en apariencias, sigue siendo la misma persona. No hay cambios, solo es en apariencia. Los dichos, mis hermanos, como la mona, siempre han existido en todas las culturas, porque a través de estos dichos se nos dan enseñanzas prácticas para la vida. Sin embargo, por otro lado, también hay dichos que demandan una acción, como por ejemplo, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Este dicho metafóricamente da la idea de que si una persona permanece pasiva o distraída, corre el riesgo de perder una oportunidad que se le está presentando. Por eso necesita estar alerta y esta es la demanda del dicho. Está alerta para que no se te vaya a ir.
Y en el pueblo de Israel, mis hermanos, ellos también tenían sus dichos, solo que ellos los conocían como proverbios o como dichos profundos. Un ejemplo de esto lo vemos cuando Salomón, en el contexto de la sabiduría, dice en Proverbios 1:6, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Aquí los dichos profundos eran enigmas donde se presentaban ciertos hechos que nadie conocía y por lo tanto, cuando se presentaban era como una especie de adivinanza. Un ejemplo de esto lo vemos en el libro de Jueces, en el capítulo 14, donde se menciona que un día Salomón iba caminando, se le apareció un león joven, lo agarra con sus manos, lo despedaza y sigue su camino. Pero después al regresar por ahí, vuelve a ver al león y que estaba lleno de abejas y con un panal y ya tenía miel. Entonces Salomón llega, agarra la miel y se la va comiendo por el camino. Incluso cuando llega con sus padres les da de la miel, pero no les dice de dónde había agarrado la miel, porque de acuerdo a la ley era inmundo tocar un animal muerto. Sin embargo, después se menciona una fiesta donde había como 30, o donde se menciona que había 30 jóvenes filisteos, a los cuales Sansón les dice, les voy a decir una adivinanza o un enigma. Si me dan la respuesta correcta, les daré a cada uno de ustedes una capa de tela fina y un conjunto completo de ropa para la fiesta o para una fiesta. Pero si ustedes no me dan las respuestas, cada uno de ustedes me dará lo mismo a mí. Es decir, una capa de tela fina y un conjunto completo para la fiesta. Y los jóvenes dijeron, venga la adivinanza o el enigma. Y Sansón les dice en Jueces 14:14, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura, y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Sansón aquí está haciendo referencia a la miel que él había tomado del león muerto, y este fue la adivinanza o la enigma que le presentó a estos 30 jóvenes filisteos. Ahora, por otro lado, un proverbio, mis hermanos, en el pueblo de Israel era conocido como un refrán resumido, donde se incorporaba algún hecho importante o experiencia y se tomaba como una verdad. Y Salomón, mis hermanos, en el versículo 1 del capítulo 11 nos presenta un proverbio cuando dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Es como si nos dijera, haz el bien y no mires a quién. Ahora, si había algo que Dios siempre demandaba de su pueblo, era que no fueran mezquinos en su corazón al momento de dar. Veamos esto en el libro de Deuteronomio. Vayan en su Biblia a Deuteronomio capítulo 15 y vamos a leer a partir del versículo 7 en adelante. Deuteronomio capítulo 15, versículo 7 en adelante. Deuteronomio 15, versículo 7 en adelante nos dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano libremente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta, ¿qué dice en el versículo 10? Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra.
Es claro que el Señor aquí está instruyendo al pueblo de Israel a ser generosos, por eso les dice, sin falta le darás y no serás mezquino en tu corazón cuando les des. La nueva versión de las Américas lo traduce como con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando les des. Este es el mismo punto, mis hermanos, que Salomón está tocando con este proverbio en el versículo 1. Solo que Salomón aquí inicia o presenta un imperativo cuando dice, echa tu pan sobre las aguas, lo cual indica que es un mandamiento. Y si es un mandamiento, esto va a demandar una acción. La nueva traducción viviente lo traduce como envía tu grano por los mares y a su tiempo recibirás ganancia. Ahora, esta versión, mis hermanos, tiene una nota en este versículo, porque recordemos que la nueva traducción viviente, como otras, son Biblias dinámicas donde traductores intervinieron para darle sentido a las palabras y podamos comprender un poco el texto. Y en esta nota, mis hermanos, de la nueva traducción viviente, dice, o da con generosidad porque tus días porque tus dádivas en algún momento volverán a ti. Esa es la nota que trae. O da con generosidad, porque tus dádivas en algún momento volverán a ti. Y vemos que aquí la nota también está relacionada con la generosidad o con el dar. Por eso, otra versión dinámica como la traducción lenguaje actual lo traduce como dale de comer al hambriento y un día serás recompensado, lo cual indica que este proverbio está relacionado con la generosidad que debe haber en el pueblo de Dios hacia los necesitados. Por eso Salomón también dice en Proverbios 19:17, presta al pobre, más bien dice, prestarle al pobre es como prestarle a Dios y Dios siempre paga sus deudas. La realidad es que muchas veces, mis hermanos, nosotros como iglesia fallamos en ser generosos porque muchas veces no ponemos atención a la necesidad que hay incluso en nuestra misma congregación. En este sentido, Santiago dice en el capítulo 2, versos 14 al 17, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto quiere decir que la fe se demuestra con nuestras obras hacia los hermanos que tienen necesidad. Sin embargo, muchas veces ponemos más atención a la gente que no es de la iglesia, los cuales no son nuestros hermanos, y perdemos de vista a los necesitados en la iglesia. Por eso Pablo también le dice a los Gálatas, en Gálatas capítulo 9, en los versículos 9 al 10, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La Biblia de las Américas traduce la parte final de este versículo como y especialmente a los de la familia de la fe. Es claro que nuestra prioridad debe ser hacia adentro con los hermanos de la iglesia y después hacia afuera, con los incrédulos, los cuales necesitan urgentemente el evangelio porque esa es su máxima necesidad. Ahora, si les llevamos algo para cubrir sus necesidades, está muy bien hacerlo. Pero si lo hacemos sin presentarles el Evangelio, habremos fallado a la gran comisión, porque esa debe ser nuestra prioridad con ellos, para que ellos puedan conocer a Jesús y sean salvos por medio del Evangelio. ¿Sí?
No nomás es vamos a darles y nos olvidemos. Ese no es el objetivo. El objetivo es aprovechar los recursos para presentarles el evangelio. Es claro, mis hermanos, que el ser generoso debe ser una característica de nuestro cristianismo, hacia adentro principalmente y después hacia afuera. Por eso Pablo también dijo en Hechos 20:35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Así que mis hermanos, seamos generosos y que no nos duele el corazón para hacerlo, porque el Señor nunca se va a olvidar de nuestras obras de amor, como lo menciona el escritor a los Hebreos en Hebreos 6:10, donde dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Lo repito porque ahí la lengua se me cuatrapeó. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Cuando nosotros, mis hermanos, como iglesia atendemos una necesidad de los santos, esto también es un servicio, como también lo vemos en Hechos 6, cuando se levantaron los primeros diáconos para atender las necesidades de las viudas. Salomón, mis hermanos, después de presentarnos este proverbio relacionado con la generosidad, continúa con la idea en el versículo 2 cuando dice, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Salomón aquí nuevamente presenta un imperativo, pero ahora en relación a poner algo aparte, es el significado de la palabra reparte. Por eso la Nueva Traducción Viviente lo traduce como coloca tus inversiones en varios lugares. Coloca tus inversiones en varios lugares. Y es claro que la idea primaria aquí no es de hacer inversiones con el objetivo de tener más dinero, sino más bien con el objetivo de ser generosos cuando atendemos las necesidades que estamos mirando. Esta es la verdadera inversión que Dios desea en cada uno de sus hijos. Por eso el salmista, cuando habla de la prosperidad de aquellos que temen al Señor, dice en Salmo 112:9, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo cual nos enseña que todo hijo de Dios debe tener presente dar a los pobres o ayudarles en sus necesidades. Por eso Jesús también dijo en Lucas 6:30, a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Ahora Pablo también le dice a Timoteo en Timoteo capítulo 6, en los versículos 17 al 19, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen manos de la vida eterna. Es claro que el énfasis no está en ser más ricos económicamente, sino más ricos en buenas obras, siendo dadivosos y generosos. Esa es la idea de las inversiones que debemos tener en cuenta como cristianos. Sin embargo, cuando Salomón dice reparte a 7 o una a 8, la idea aquí es no te limites, no te limites. De hecho, cuando Pedro le pregunta a Jesús,
¿Cuántas veces hay que perdonar al hermano? ¿Hasta 7 le dice? Y Jesús le responde en Mateo 18:22. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Aquí el 70 veces 7 era una forma judía de expresar: nunca le guardes rencor. Y por lo tanto, esto significa que siempre debemos perdonar. Ahora, Lucas lo presenta de la siguiente forma en Lucas 17:3 y 4. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Es claro que no hay límite para el perdón. Y gracias a Dios por eso, porque por nuestra humanidad caída, pecamos constantemente entre los unos hacia los otros. A veces lo hacemos por medio de un mal comentario, o por una crítica que hicimos sin estar seguro de los hechos. Estas son cosas que se dan muchas veces en la iglesia. Pero por otro lado, también pecamos contra Dios porque seguimos en un proceso de santificación donde cada día luchamos con nuestro propio pecado, donde muchas veces somos vencidos. Pero cuando esto pasa, nos levantamos y en arrepentimiento seguimos adelante dándole gracias a Dios por su perdón. Pablo también le dice a los Efesios en Efesios 4:31 y 32: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, mis hermanos, si Dios nos perdonó en Cristo, nosotros también debemos perdonar a nuestros hermanos siempre, y esa es la idea de 70 veces 7. Y cuando Salomón dice, reparte a 7, aún a 8, aquí la idea es poner algo aparte siempre, y obviamente con el objetivo de poder ayudar a otras personas. Ahora Salomón en la última parte del versículo 2 nos presenta el por qué, cuando dice, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. La traducción lenguaje actual lo traduce como, pues no sabes si mañana el país estará en problemas. Hay un dicho que dice, hombre prevenido vale por dos. La realidad, mis hermanos, es que no sabemos si el día de mañana nos vamos a encontrar en un gran problema de necesidad. Sin embargo, si fuimos generosos con los que tuvieron necesidad, Dios puede obrar a través de ellos para que ahora obren a nuestro favor. De hecho, así pensaba el mayordomo infiel que menciona Lucas en el capítulo 16, cuando dice que fue acusado de su mala mayordomía y dijo para sí en Lucas 16, versículos 3 y 4, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no puedo. Mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. ¿Y qué es lo que hace este mayordomo? Les habló a los deudores de su amo, hizo cuentas con ellos y les dijo, mira, paga solamente esto, y les hizo un buen descuento. Y por tanto, Jesús dijo al respecto en Lucas 19:6. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de la siguiente forma. Dice esta traducción: aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Esta es la misma idea de Salomón en la última parte del versículo 2, porque no sabemos si un día estaremos en una gran necesidad
Por eso es importante ser generosos en todo tiempo. Y ese es el punto de Salomón. Sean generosos, porque a lo mejor eso en un momento les va a ayudar a ustedes. Y es por eso que Salomón en el versículo 3 nos presenta un ejemplo cuando dice, si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en lugar que el árbol cayere, allí quedará. Todos sabemos, mis hermanos, que cuando una nube está cargada, no se queda con el agua, sino que la suelta sobre la tierra para que sea de bendición a la agricultura, incluso para la misma naturaleza, porque las plantas requieren de agua para existir y Dios las riega por medio de las nubes. Este es un ejemplo, mis hermanos, de la generosidad de Dios hacia su creación. Por eso el salmista también dice en Salmo 65:9, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Es claro que Dios, mis hermanos, en su misericordia nos ofrece el agua para nuestro bien, aunque ciertamente en nuestro contexto citadino no apreciamos esto tanto, sobre todo porque a veces vemos la lluvia negativa, sobre todo si nuestra casa se gotea, porque termina de llover afuera y adentro sigue cayendo agua, ¿verdad? Pero en el tiempo de Salomón, cuando la lluvia venía, era como una bendición para la siembra. Y bajo este contexto, Salomón, como también el salmista, presenta la lluvia como una bendición de Dios para la tierra. Sin embargo, hay otro elemento que por lo regular acompaña a la lluvia y este es el viento, el cual en ocasiones es tan fuerte que puede derribar incluso a grandes árboles, como lo describe Salomón en la última parte del versículo 3. Y por lo tanto, el aire aquí se presenta en un contexto de destrucción porque es capaz de derribar un árbol con grandes raíces. Y de la misma forma, mis hermanos, si Dios quiere disciplinarnos por nuestra avaricia, nos puede hacer caer como lo hace con los árboles en un día lluvioso. Por ejemplo, a través de una enfermedad que nos deja postrados en la cama y no nos permite levantar. Por eso debemos tener mucho cuidado con la avaricia, porque nos impide ser generosos. Hay un refrán que dice, ¿ves la tempestad y no te hincas? Este refrán se refiere a las actitudes de una persona que aunque se da cuenta de sus errores, no los quiere corregir. Y así están muchos avariciosos cuando el Señor les dice en su palabra, sean generosos. Ahora, por otro lado, para poder ser generosos, necesitamos primeramente trabajar, porque si no trabajamos, será imposible tener recursos para ayudar a otros, ya que el dinero no nos cae del cielo, ¿verdad? El agua sí, pero el dinero no. Por eso Salomón dice en el versículo 4, el que al viento observa no siembra y el que mira las nubes no segará. La pereza, mis hermanos, es otro de los grandes problemas que hay en muchas personas. Sin embargo, los perezosos dicen, si tuviera dinero, yo ayudaría a todos los necesitados. Pero como son perezosos y no trabajan, obviamente nunca tienen dinero para ayudar. Al contrario, siempre están pidiendo que les ayude. Por eso Salomón también dice en Proverbios 24, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Un poco más adelante dice en Proverbios 22:13, dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Es como si hoy alguien dijera, no puedo salir a buscar trabajo porque está muy dura la delincuencia, mejor me quedo aquí resguardado en casa y así estoy seguro. Esa es la idea de un perezoso, no quiere salir. Realmente el problema es que no quiere salir a trabajar y pone un montón de pretextos.
Por eso Salomón también dice, el que al viento observa no sembrará y el que mire las nubes no segará. O como lo traduce la Nueva Traducción Viviente, el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Así vive la gente perezosa, porque siempre está poniendo pretextos para no trabajar. Ahora, por otro lado, no podemos negar que la vida está llena de circunstancias adversas, las cuales muchas veces no las entendemos. Por ejemplo, salimos en la mañana para ir al trabajo y el carro está punchado. O si salimos y vamos al camino, nos chocan en el camino. Estas son cosas que nos suceden muchas veces y no las entendemos. Por eso Salomón dice en el versículo 5, ¿cómo tú no sabes cuál es el camino del viento? ¿O cómo crees en los huesos en el vientre de la mujer encinta? Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. En este sentido, mis hermanos, el libro de Job nos da buenas ilustraciones porque Job no entendía por qué le habían venido tantas desgracias. Tuvo pérdidas de ganado, tuvo pérdidas de hijos y también pérdida de salud porque le vino una sarna maligna. Sin embargo, cuando leemos todo el libro de Job, nos damos cuenta que Dios tenía propósitos en los sufrimientos de Job. Y de la misma forma, mis hermanos, lo que nos pasa en el diario vivir, aunque no lo entendamos, tiene propósitos de Dios en nuestra vida. Por eso, como cristianos, debemos descansar en la soberanía de Dios, porque Él tiene el control de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora Salomón continúa diciendo en el versículo 6, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si uno o lo otro es igualmente bueno, lo cual quiere decir que no debemos dejar de trabajar. Por eso aquí también se presenta un mandamiento cuando dice siembra. Este es un imperativo, como si nos estuviera diciendo trabaja. Por eso Salomón en el contexto, en Eclesiastés 9:10, dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no habrá ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Lo cual quiere decir que mientras tengamos vida y podamos hacer las cosas, debemos hacerlas, porque para poder ser generosos debemos primeramente trabajar para tener recursos y así poder ayudar a los necesitados. Por eso Pablo también dice en 2 Corintios capítulo 9, en los versículos 6 al 7, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pablo aquí está presentando la siembra en el contexto de la ofrenda, por eso dice, que si sembramos escasamente, vamos a cegar escasamente. Y Dios, mis hermanos, conoce las intenciones de nuestro corazón, aun cuando ofrendamos para la obra. Porque Dios mira nuestra generosidad, pero también mira nuestra avaricia. De hecho, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, la escritura dice que un día se sentó delante del arca de las ofrendas y miraba que muchos ricos echaban dinero. Echaban mucho dinero, dice. Pero también dice que una vida pobre echó solo 2 monedas de poco valor y después de esto llamó a sus discípulos y les dijo en Marcos capítulo 12, versos 43 al 44, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. La pregunta aquí es, ¿con quién nos identificamos el día de hoy? ¿Con los que dan de lo que les sobra o con los que dan aún de lo poco que tienen?
Dios, mis hermanos, siempre nos está mirando, incluso en el dar. Ahora, por otro lado, perdón, Dios nunca, pero nunca nos va a pedir algo que Él no nos haya dado primero. Porque Dios primeramente nos dio la vida, nos dio una familia, nos dio un trabajo, pero sobre todo nos ha dado la salvación del castigo eterno cuando entregó a su Hijo para que muriera en la cruz por nuestros pecados. Y este es el mayor acto de generosidad que hemos tenido de parte de Dios para que ahora, como parte de su iglesia, también seamos hombres y mujeres generosos, porque a final de cuentas esto es un acto del corazón y no es de obligación. Ahora, hay otro dicho que dice, lo que bien se aprende, nunca se olvida. ¿Sí lo han escuchado? El significado de este dicho es que para no olvidar una enseñanza es indispensable haberla entendido muy bien. Por ejemplo, andar en bicicleta, conducir un vehículo o darle servicios a un aparato de refrigeración. Si lo aprendimos bien, vamos a saber cómo funciona todo. Y sobre todo estará en nuestra memoria a largo plazo porque lo aprendimos bien. Sin embargo, mis hermanos, el periodo donde tendremos más fuerza para hacer las cosas es en la juventud, porque una vez que llegamos a los 50 o a los 70 o de los 50 en adelante, poco a poco vamos a empezar a tener limitantes en nuestros movimientos motores y poco a poco empezamos a hacer menos lo que antes hacíamos de jóvenes. De hecho, también nos llegan enfermedades que nos impiden hacer las cosas que hacíamos cuando éramos jóvenes. La realidad es que nuestra mejor época para hacer las cosas es cuando estábamos en la juventud, porque es cuando estábamos llenos de energía y vitalidad para hacer las cosas. En este sentido, Salomón dice en los versículos 7 y 8, suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Lo primero que Salomón aquí nos presenta es en relación a un nuevo amanecer, cuando se levanta el sol en su vigor. De hecho, los que ya tenemos de 60 años en adelante, cuando viene el invierno, y en la mañanita, cuando sale el sol, ¿qué hacemos? Agarramos nuestra sillita y nos ponemos, ¿no? Como decimos, como las cacho horas, ¿no? Agarrar el sol, porque también nos dan vitamina D. Pero los que están en su plena juventud salen cada mañana con toda su energía, como un sol, para hacer las labores. Y esa es la idea del versículo 7. Pero en el versículo 8, Salomón apunta a nuestros últimos días, cuando la juventud ya se fue y lo único que nos espera es nuestro encuentro con nuestro Creador. Por eso el escritor a los Hebreos dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Esta escritura nos enseña que todos un día moriremos para ir a dar cuentas con nuestro Creador. Y Salomón, mis hermanos, también ha estado tocando el tema de la muerte en el contexto. Por ejemplo, en Eclesiastés 2:16 dice, porque ni el sabio ni el necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. En Eclesiastés 3:1 y 2 dice, todo tiene su tiempo y todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora, perdón. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Y en el capítulo 9, versículo 5 dice, porque los que viven saben que van a morir. Y después en el versículo 10 dice, todo lo que te viniere a mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no habrá trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. El Seol, mis hermanos, en el pueblo de Israel era conocido como el lugar de los muertos,
donde no había luz sino tinieblas, porque era allí donde iban todos los muertos antes de la venida de Jesús. Pero una vez que Jesús nació de una virgen, presentó el mensaje del reino a sus seguidores, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó de los muertos y ascendió a la diestra del Padre. Los muertos ahora no se quedan en el Seol, sino se van directamente a dar cuentas a la presencia del Señor. Esa es la idea de Hebreos 9:27, cuando dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y este juicio es donde será evaluado todo lo que hayamos hecho aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Sin embargo, por lo que nos enseña el Nuevo Testamento, si una persona muere en Cristo, es decir, si en vida aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, se arrepintió de sus pecados y empezó a vivir bajo los mandamientos que el Señor nos dejó en su palabra, cuando muere y va a este juicio, no será para condenación. Pero si alguien muere sin Cristo, rechazando a Jesús y viviendo conforme al mundo, este juicio sí será para condenación. Por eso es importante que en vida aceptemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y de igual forma nos sometamos a los mandamientos que el Señor nos dejó en su palabra, siendo obedientes, porque esta es la única forma para que no seamos condenados en ese juicio que habla Hebreos. Sin embargo, mis hermanos, en tiempo de Salomón esto no era posible, porque Jesús no había venido a la tierra para pagar el precio de nuestros pecados, y por lo tanto los muertos permanecían en el Seol, el cual era un lugar de oscuridad. Por eso Salomón, en la parte final del versículo 8, dice, acuérdense, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Aquí la palabra muchos es una referencia a un tiempo indefinido, donde las tinieblas y la oscuridad, ellos los tendrían en la muerte, porque allí es cuando iban a ese lugar de oscuridad. Sin embargo, ¿quiénes son los que menos piensan en la muerte? ¿Serán los jóvenes o los ancianos? Es claro que los jóvenes no piensan en la muerte porque tienen toda su vida por delante y hacen muchas cosas a la ligera, incluso sin pensarlo. Por ejemplo, ¿cuántos jóvenes en un momento de ira han perdido la vida por querer vengarse de algo que les hicieron? Recuerdo que una vez un compañero de trabajo me comentó que un día, llegando a su casa después de haber salido de trabajar, miró que su hijo iba saliendo con una escopeta, porque él tenía una escopeta guardada, dizque para seguridad y caso de emergencia. Pero como le hicieron algo, este venido bien enojado, fue, agarró la escopeta y iba por fuera, pero lo alcanzó a mirar y lo detuvo. Y gracias a eso, pues obviamente no hubo una desgracia. Pero así son los jóvenes, actúan y quieren vengarse. Y por lo regular, mis hermanos, son los jóvenes los que hacen las cosas sin pensar. Por eso necesitan la instrucción y la dirección de la palabra de Dios, para que Dios sea el que dirija sus vidas. Y en relación a los jóvenes, Salomón dice en los versículos 9 y 10, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Salomón aquí se dirige a los jóvenes con un mandamiento cuando les dice, alégrate en tu juventud, porque la juventud es el tiempo cuando los jóvenes están llenos de fuerza y pueden hacer mil cosas con alegría. Sin embargo, después se dirige a su corazón cuando les dice, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y ande los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos.
Es como si les estuviera diciendo, disfruten cada momento de su vida, hagan todo lo que quieran y no se pierdan nada. Y los jóvenes dicen, amén, ¿verdad? Porque quieren disfrutar su vida, pero no ponen atención a la segunda parte del versículo 9 cuando dice, pero sabe que sobre todas las cosas te juzgará Dios. Si nuestros jóvenes, mis hermanos, fueran conscientes de que un día estarán dando cuentas de sus acciones en la presencia de Dios, muchos de ellos no harían las cosas a la ligera como muchos el día de hoy lo hacen. Un ejemplo de esto lo vemos en las manifestaciones que se están dando en Los Ángeles, California, donde la violencia es la que está tomando el control de la manifestación, aunque también sabemos que ellos están apelando a un derecho constitucional por medio de la primera enmienda, donde se les garantiza libertad de religión, de expresión, de prensa, de reunión y de un derecho de petición al gobierno. Por eso se manifiestan haciendo una petición al gobierno. Pero la violencia no está por ningún lado de esta primera enmienda. Y allí es cuando el corazón engañoso del ser humano los hace obrar en aras de la justicia, pero actuando con injusticia. Por eso Salomón cierra el capítulo 11 con otros dos mandamientos hacia los jóvenes. En el versículo 10, donde les dice, y también nos dice a nosotros, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. El primer mandamiento aquí es, quita, como cuando traemos una ropa sucia y queremos lavarla. ¿Qué es lo primero que hacemos? Pues nos la quitamos, nos despojamos de ella. Esa es la intención de la palabra quita, porque nos habla de despojarnos de algo, solo que en este caso, ese algo que debemos despojarnos es de nuestro corazón y dice que es el enojo. Ahora, el enojo en hebreo puede referirse a una pena, a la ira, a una burla o a una provocación, pero independientemente del sentido que le demos a la palabra, el mandamiento es quítalo de tu corazón. En este sentido, Salmón dice en Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega, es decir, la controla. Pero si la ira, mis hermanos, es la que nos controla, haremos muchas barbaridades como está pasando ahorita en Los Ángeles, California, donde están quemando vehículos, están agrediendo a las autoridades. Por eso la instrucción es quita de tu corazón el enojo. Ahora, el segundo mandamiento, el versículo 10, está muy relacionado con el primero, solo que ahora se dirige a la carne o al cuerpo cuando dice, aparta tu carne del mal. Es como si nos estuviera diciendo, elimine de su cuerpo todo el mal. En este sentido, Pablo le dice a los corintios y por extensión también nos dice a nosotros en 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales esperanza, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Para que podamos limpiarnos, mis hermanos, un elemento indispensable siempre será el temor a Dios. Porque si no hay temor a Dios, la contaminación del mundo nos va a seguir ensuciando. Ahora, por otro lado, no podemos negar que muchas de las contaminaciones del mundo llegaron a nuestra vida desde la juventud, porque ese es el periodo donde aprendimos a vivir la vida en vanidad, es decir, la vida sin sentido o la vida sin considerar a Dios. Ahora, ¿qué aprendemos del texto del día de hoy? En primer lugar, aprendemos que si tú y yo como cristianos debemos ser generosos,
principalmente con la familia de la fe, porque muchas veces hay necesidad dentro de la iglesia y no les ponemos atención. Sin embargo, también debemos voltear hacia afuera, hacia los perdidos, llevándoles el mensaje de las buenas nuevas, porque esa es su mayor necesidad. Ahora, si les llevamos una prenda o comida, que ese no sea nuestro único objetivo. Mejor apuntemos hacia lo eterno, utilizando lo temporal como una prenda o una comida para presentarles el Evangelio de Jesucristo y puedan ser salvos del castigo eterno en el infierno. Y esa debe ser nuestra prioridad con los de afuera. Y en segundo lugar, también aprendemos que todo lo que hagamos en esta tierra tendrá una consecuencia en la eternidad, para bien o para mal. Porque Dios, mis hermanos, todo lo ve y un día estaremos en su presencia dando cuenta de todo lo que hayamos hecho en esta tierra. Así que los invito, mis hermanos, a que seamos una iglesia diligente, haciendo las cosas en el temor de Dios, confiando en que Dios desde el cielo nos abraza para que no desmayemos. Y de esa forma nosotros sigamos haciendo la voluntad de Dios y también sigamos haciendo su obra en esta tierra. Amén. Oremos. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra que siempre nos va a estar hablando al corazón, Señor. Es claro que tú conoces, Señor, las intenciones que hay en nuestro corazón en todo momento. Sabes que por naturaleza somos egoístas. Por eso enviaste a tu Espíritu Santo a hacer la obra en nuestro corazón para que aprendamos a soltar las cosas que tú nos das, Señor. Yo te pido, Señor, que si hay avaricia en alguno de nosotros, tú la quites, Señor. Que tu palabra nos limpie, que nos ayude a despojarnos de eso que no te agrada, Señor. Que seamos transformados en personas o hijos tuyos generosos, que siempre estemos viendo por la necesidad de nuestros hermanos en Cristo, antes de voltear a ver por la necesidad de los de afuera. Aunque no está mal que lo hagamos, pero nuestra prioridad, y lo dices en tu palabra, debe ser principalmente los hermanos en la fe. Ayúdanos, Señor, a poner los ojos, Señor, en nuestros propios hermanos si tienen alguna necesidad para ayudarles, Señor. Pero también si nos das recursos para poder apoyar a los de afuera, Señor, que los utilicemos también para llevarles el mensaje del Evangelio. Que no sea solamente un acto moralista donde ayudamos a la gente, porque eso de nada sirve si tu Evangelio no va por delante. Ayúdanos, Señor, a buscar tu voluntad, Señor. Pero sobre todo, Señor, te pido que nos ayudes a identificar si hay algo en nuestro corazón, como la ira o cualquier otro pecado que no nos deje avanzar, lo podamos identificar y podamos empezar a combatir con él, con el poder del Espíritu Santo para quitarlo de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que nuestra carne no quiera seguir teniendo el control, porque si eso pasa, siempre haremos las cosas en contra de tu voluntad y deshonrándote. Así que, Padre, ayúdanos, danos convicción y síguenos dando la fuerza para que luchemos con tu poder hacia todo el mal que pueda haber en nuestro corazón, Señor. Porque para empezar, tú ya hiciste una obra en nuestro corazón, dándonos un corazón nuevo, como dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que no lo estemos ensuciando, sino que sigamos avanzando en el proceso de santificación. Pero sobre todo, Señor, confiando en que no estamos solos, porque tú desde el cielo nos abrazas. Hoy nos has enviado tu Espíritu Santo para que obre desde dentro de cada uno de nosotros y sentir tu refrigerio, sentir tu ánimo en los tiempos difíciles, en los tiempos que nos empiezan a pasar cosas que no sabemos ni por qué pasan, pero sabemos que tú siempre tienes control en todas ellas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre obras para nuestro bien, como también lo cantábamos el día de hoy. Así que, Señor, yo te doy gracias por tu palabra
Te doy gracias por tu Espíritu Santo. Te doy gracias por la obra de Cristo en la cruz. Y también te doy gracias porque nos has permitido ser parte de una iglesia local. En Cristo Jesús te lo agradezco. Amén y amén.